¿Me engañaste, con la mujer que yo contraté? Las palabras salieron de mi boca como un grito desesperado. Allí estaba yo, Daniela Cárdenas, viendo a mi esposo marcharse con una desconocida que yo misma había traído a mi casa. Rodrigo me miró con una calma que me hizo temblar. Daniela, lo siento. Pero ella ya no es una desconocida para mí. No más. A su lado, Valeria permanecía en silencio, pero sus ojos encontraron los míos. En ese momento entendí que había perdido mucho más que a un esposo. Había perdido un juego que yo misma inventé. La ironía era tan cruel que casi logré reírme. Casi. ¿Cómo una mujer que creía tener todo bajo control pudo perderlo todo de una vez? Déjame contarte cómo mi propia inteligencia se convirtió en mi perdición. Todo comenzó con la perfección. Sí, oíste bien. La perfección de mi esposo era lo que me volvía loca. Nuestra villa, a pocos kilómetros de Sevilla, parecía sacada de una postal. Casas encaladas, calles de piedra, el aroma del jazmín en el aire. Y en el centro de toda esa perfección, estaba nuestra casa. Impecable. Organizada. Demasiado silenciosa. Rodrigo llegaba del trabajo todos los días a las 7 en punto. Ni un minuto antes, ni uno después. Me besaba la frente, preguntaba por mi día, ayudaba con la cena. Nunca olvidaba una fecha importante. Nunca levantaba la voz. Nunca llegaba tarde sin avisar. ¿Cómo estuvo tu día, mi amor?, preguntaba cada noche, con esa sonrisa amable que me daban ganas de gritar. Bien, respondía, observando cada microexpresión en su rostro. ¿Y el tuyo? Tranquilo. Sin novedades. Sin novedades. Esa frase me perseguía. ¿Qué hombre de 42 años vive sin novedades? ¿Qué matrimonio funciona así, como un reloj suizo? Rodrigo era afectuoso, pero no apasionado. Presente, pero no intenso. Cariñoso, pero no ardiente. Era como vivir con un fantasma bien educado. Nuestras noches eran predecibles. Cena a las 8, televisión hasta las 10, cama a las 10:30. Él se dormía en 5 minutos. Yo me quedaba despierta, observándolo dormir, buscando señales de culpa en su rostro relajado. Ningún hombre es así, pensaba, moviendo nerviosamente los dedos bajo las sábanas. Ningún hombre es tan correcto. La desconfianza comenzó como una picazón. Pequeña, irritante, pero ignorada. Luego se convirtió en una herida. Rodrigo era demasiado bueno para ser verdad. Tenía que haber algo mal. ¿Una amante, tal vez? ¿Una doble vida? ¿Una personalidad oscura escondida detrás de esa fachada perfecta? Empecé a observarlo. A observarlo de verdad. Cada gesto, cada palabra, cada silencio. Cuando se reía de una broma en la televisión, me preguntaba si fingía. Cuando me abrazaba, sentía sus músculos, buscando tensión. Cuando decía te amo, analizaba el tono de su voz. ¿Estás bien?, preguntó una noche, notando mi mirada fija. Sí, mentí, forzando una sonrisa. Solo pensando. ¿En qué? En nosotros. Sonrió de esa manera que me daban ganas de romper algo. Somos afortunados, ¿verdad? Tener esta vida tranquila, esta estabilidad. Estabilidad. Otra palabra que me causaba urticaria. La ansiedad crecía como un tumor. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber quién era realmente el hombre que dormía a mi lado todas las noches. Porque nadie, absolutamente nadie, es tan perfecto. Y fue entonces cuando tuve una idea. Una idea terrible, brillante y completamente insana. Si Rodrigo era realmente el hombre perfecto que aparentaba ser, resistiría cualquier tentación. Pero si era como todos los demás hombres, caería. Y yo estaría allí para verlo. Iba a contratar a alguien para poner a prueba a mi propio esposo. La decisión estaba tomada. Finalmente, descubriría la verdad. Gente, ¿alguna vez han sentido que algo era demasiado perfecto? Cuéntenme en los comentarios si alguna vez les pasó. Encontrar a una investigadora privada en una villa pequeña cerca de Sevilla no era exactamente como pedir la recomendación de un dentista. Tuve que ser creativa. Después de una semana de investigar discretamente, encontré el nombre de Valeria Montero. Su reputación hablaba por sí sola,
fría, discreta, inteligente. Especializada en casos delicados que requerían sutileza. Concertamos una cita en un café de la ciudad vecina. La reconocí de inmediato. Cabello castaño, ojos penetrantes, postura segura. Llevaba un blazer oscuro y parecía exactamente el tipo de mujer que podía seducir a cualquier hombre sin mucho esfuerzo. «¿Señora Cárdenas?», preguntó, extendiendo la mano. «Valeria, gracias por venir». Se sentó y fue directa al grano. Por teléfono, mencionó que necesita probar la lealtad de su esposo. «Explique mejor». Respiré hondo. «Quiero que lo seduzca». Valeria no parpadeó. «Entiendo, ¿y si él resiste?». «Entonces sabré que puedo confiar en él». «¿Y si no resiste?». «Entonces sabré que tenía razón todo el tiempo». Anotó algo en un cuaderno pequeño. «¿Cuál es el plan?». «Voy a presentarla como una vieja amiga de juventud que está de paso por la villa. Se quedará en nuestra casa unos días. Tiempo suficiente para probar sus límites. También se pondrán a prueba los suyos», dijo, observándome con atención. «¿Está segura de querer seguir con esto?». «Absolutamente». Valeria cerró el cuaderno. «Muy bien. Voy a necesitar información sobre él. Gustos, rutinas, personalidad». Pasé una hora contándole todo sobre Rodrigo. Sus hobbies, su pasión por la historia, cómo le gustaba el café fuerte por la mañana, cómo se ponía tímido cuando le hacían cumplidos. «Parece un buen hombre», comentó Valeria cuando terminé. «Parece. Pero las apariencias engañan, ¿no?». «A veces. Mi instinto me dice que hay algo raro. Los hombres perfectos no existen». «¿Y si su instinto está equivocado?». Su pregunta me tomó por sorpresa. «No lo está». «¿Cómo puede estar tan segura?». «Porque conozco a los hombres. Todos tienen un precio. Todos tienen una debilidad». Valeria me estudió un momento. «Inclúyame en su vida social. Necesito saber cómo se conocieron, dónde estudiaron, cuáles son sus amigos en común». «Eso es fácil. Diré que nos conocimos en la universidad en Madrid. Que te graduaste en literatura y ahora trabajas como traductora. Que estás de paso por Andalucía para visitar a unos clientes». «Perfecto, ¿cuándo empezamos?». «Mañana. Rodrigo llega a las 7 de la noche. Puedes aparecer alrededor de las 6:30. Di que me encontraste por las redes sociales y decidiste darme una sorpresa». «Está bien». Se levantó. «Ah, ¿y señora Cárdenas?». «Sí». «¿Está segura de que quiere la verdad?». «Porque a veces, la verdad duele más que la mentira». Sonreí con confianza. «Siempre prefiero la verdad». Qué equivocada estaba. Esa noche, preparé el cuarto de huéspedes. Cambié las sábanas, puse flores frescas en la mesita de noche, organicé toallas limpias. Estaba preparando la trampa perfecta. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Rodrigo, apareciendo en la puerta. «Preparando la habitación. Una amiga mía se quedará con nosotros unos días». «¿Qué amiga?». «Valeria». «No la conoces». «Éramos compañeras en la universidad». «Ah». Sonrió. «Qué bien. Hace tiempo que no recibimos visitas». Rodrigo parecía genuinamente contento con la novedad. Ninguna señal de nerviosismo, ninguna pregunta rara, ningún comportamiento sospechoso. Eso solo me convenció aún más de que tenía algo que esconder. Al día siguiente, a las 6:30 en punto, sonó el timbre. Mi corazón se aceleró. «Yo abro», grité a Rodrigo. Abrí la puerta y allí estaba Valeria, con una maleta pequeña y una sonrisa perfectamente ensayada. «Daniela. Qué sorpresa encontrarte». «Valeria. No puedo creer que estés aquí». La actuación comenzaba. Y ambas éramos actrices perfectas. Rodrigo bajó las escaleras en ese momento, curioso por conocer a la visitante. Cuando vio a Valeria, su rostro se iluminó con su habitual cortesía. «Tú debes ser Rodrigo», dijo ella, extendiendo la mano. «Daniela ha hablado mucho de ti». «Espero que cosas buenas», respondió él, sonriendo. «Solo cosas buenas». Mientras observaba cómo se saludaban, sentí una extraña satisfacción. Mi plan funcionaba perfectamente. Valeria estaba en mi casa,
Rodrigo ya se sentía a gusto con ella, y yo tenía el control total de la situación. O al menos, eso creía. Lo que no sabía era que estaba a punto de encender un fuego que no podría apagar. Valeria se había convertido en una presencia constante en nuestra casa. No es que viviera con nosotros, se hospedaba en una pensión del centro de la villa, pero en los últimos días venía casi a diario. Siempre con una excusa perfecta. Pensé en pasar a tomar un café, decía por la mañana. Puedo ayudar con la cena, ofrecía por la tarde. ¿Qué les parece si tomamos un vino y charlamos un rato?, sugería por la noche. Rodrigo siempre la recibía con una sonrisa genuina. Y yo observaba todo, esperando ver señales de que mi plan estaba dando resultado. Pero estaba funcionando de una manera que no esperaba. Rodrigo se había vuelto otra persona. Más ligero, más sonriente. Por primera vez en años, lo veía realmente animado al llegar a casa. Él, que siempre fue puntual, ahora llegaba unos minutos antes. Valeria dijo que tal vez pasaría hoy, comentó una mañana, mientras preparaba café para 3 en lugar de 2. No tiene por qué venir todos los días. Seguro tiene otros compromisos. No es una obligación. Es que, es agradable tener a alguien diferente con quien hablar. Alguien diferente. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Valeria, por su parte, interpretaba su papel a la perfección. Era inteligente, divertida, interesada en todo lo que Rodrigo decía. Durante nuestras conversaciones, le hacía preguntas sobre su trabajo, sobre la historia de la villa, sobre los libros que leía. «Trabajas con patrimonio histórico, ¿verdad?», le preguntó una tarde mientras tomábamos café en la terraza. Sí. Principalmente con la restauración de iglesias antiguas en la región. Debe ser fascinante. Me imagino que cada piedra tiene su propia historia. Los ojos de Rodrigo se iluminaron de una forma que no veía hacía años. Exactamente. La gente no tiene idea de lo que esas construcciones han presenciado. Pasó la siguiente hora hablando sobre arquitectura gótica, técnicas de restauración, leyendas locales. Valeria lo escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas inteligentes, riendo en los momentos justos. Yo los observaba en silencio, tratando de descifrar lo que estaba pasando. Fue un jueves cuando todo cambió. Había salido a hacer unas diligencias en el banco y regresé antes de lo previsto. Al entrar en la sala, encontré a Rodrigo y Valeria sentados en el sofá, muy cerca el uno del otro. No se tocaban, pero había una intimidad en el aire que me hizo detenerme en la puerta. Daniela nunca me escucha así, decía Rodrigo, con voz baja y melancólica. ¿Qué quieres decir?, preguntó Valeria con suavidad. Me oye, pero no me escucha. ¿Sabes la diferencia? Sí. A veces siento que soy invisible en mi propia casa. Que ella siempre está buscando algo en mí, pero nunca lo encuentra. ¿Buscando qué? No lo sé. Defectos, tal vez. Razones para no confiar en mí. Valeria guardó silencio por un momento. ¿Y por qué crees eso? Porque lo siento. En la forma en que me mira, como si tratara de descifrar un código. Como si yo fuera un problema por resolver. Eso debe ser, solitario. Lo es. Su voz se quebró un poco. Muy solitario. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Rodrigo se estaba abriendo de una forma que nunca lo había hecho conmigo. Hablando de sentimientos que ni siquiera sabía que tenía. Daniela me hace sentir como si fuera una carga, continuó, con la voz temblorosa por la culpa. Contigo, respiro. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Me escondí detrás de la puerta, observando la escena como una intrusa en mi propia casa. Valeria se acercó a él en el sofá. Rodrigo. Perdón. No debería decir esto. Eres amiga de Daniela. No te disculpes. Todos merecen sentirse escuchados. Tienes un don para eso. Para hacer que uno se sienta importante. Tú eres importante. La forma en que lo dijo, la forma en que él la miró en ese momento, supe que mi plan se había salido completamente de control. Rodrigo y Valeria se estaban enamorando. De verdad. No era un juego, no era una seducción calculada. Era algo real, intenso, verdadero. Y lo peor de todo, podía entender por qué. Valeria veía en Rodrigo lo que yo había dejado de ver.
Lo escuchaba como yo había dejado de escuchar. Lo valoraba como yo había dejado de valorar. Mi esposo no estaba siendo seducido. Estaba siendo amado. Y por primera vez en años, lo vi realmente feliz. Salí de la casa en silencio, sin que me vieran. Caminé por la villa durante una hora, tratando de procesar lo que había descubierto. Mi plan para desenmascarar a un traidor había revelado algo mucho más doloroso. Yo había perdido a mi esposo mucho antes de que Valeria apareciera. Cuando regresé a casa, ellos estaban en la cocina, preparando té. Rodrigo reía por algo que ella había dicho, un sonido que no escuchaba desde hacía tanto tiempo que ya había olvidado lo bonito que era. Daniela, me saludó Valeria con una sonrisa. Rodrigo me estaba contando sobre los festivales de primavera de la villa. Qué interesante, respondí, fingiendo naturalidad. Rodrigo se acercó y me besó en la frente, como hacía siempre. Pero esta vez, sentí la diferencia. Era un beso de costumbre, no de cariño. Un beso por deber, no por amor. Durante el resto de la tarde, los observé interactuar. Cada mirada, cada sonrisa, cada momento de silencio compartido. Trataban de ser discretos, pero el amor es difícil de esconder. Estaba convencida de que finalmente tenía la prueba que buscaba. Rodrigo estaba enamorado de Valeria, y pronto haría algo que me permitiría confrontarlo con todas las cartas sobre la mesa. Había instalado cámaras pequeñas en puntos estratégicos de la casa. En la sala, en la cocina, incluso en el jardín. También había colocado grabadoras discretas en algunas habitaciones. Cada conversación, cada gesto, cada mirada entre ellos estaba siendo registrada. Finalmente voy a atrapar a este santo en pecado, pensaba, revisando las grabaciones todas las noches. Pero en los últimos días, algo extraño estaba ocurriendo. Rodrigo llegaba a casa puntualmente, como siempre, pero había algo distinto en él. Un brillo en la mirada, una ligereza en la forma de hablar. Y Valeria había reducido drásticamente sus visitas. Debe ser parte del plan, murmuraba para mí misma. Creando expectativa. Las cámaras no captaban nada sospechoso. Rodrigo llegaba, cenaba, veía televisión, se iba a dormir. Comportamiento impecable. Pero yo sabía que había algo detrás de esa fachada. Rodrigo había empezado a salir más. Decía que tenía reuniones extra en el trabajo, que necesitaba visitar obras en otras ciudades, que tenía compromisos con proveedores. Hoy voy a llegar un poco más tarde, me avisó un martes. Necesito resolver unos asuntos en Córdoba. Está bien, respondí, pero mi mente ya estaba trabajando. ¿Cuántos asuntos en Córdoba? Unas horas. No me esperes para cenar. Córdoba estaba a 40 minutos en coche. ¿Qué asunto demandaba una tarde entera? Pero no podía seguirlo. No podía abandonar mi puesto de observación. Las cámaras necesitaban funcionar, las grabadoras debían estar encendidas. Si Valeria aparecía mientras yo no estaba, perdería la oportunidad de atraparlos. Rodrigo salió de casa a las 2 de la tarde. Yo me quedé, esperando. Esperando que Valeria apareciera para encontrarse con él más tarde. Esperando que él regresara con alguna señal de culpa. Volvió a las 7 de la noche, como siempre. Sin prisa, sin nerviosismo, sin nada que indicara que había hecho algo malo. ¿Cómo estuvo Córdoba?, pregunté, analizando cada microexpresión en su rostro. Productivo, respondió, besando mi frente. Conseguí resolver todo. En los días siguientes, Rodrigo inventó varias excusas para salir. Reuniones, visitas técnicas, compromisos profesionales. Yo anotaba todo, creando un patrón de sus salidas. Pero las cámaras seguían sin mostrar nada. Valeria ya no venía a la casa. Rodrigo no hacía llamadas sospechosas. No recibía mensajes extraños. Están siendo más cuidadosos, concluía. Más inteligentes. Lo que yo no sabía era que se estaban encontrando lejos de mi vigilancia. Lejos de las cámaras, lejos de las grabadoras, lejos de todo. Durante 2 semanas, viví con la frustración de saber que algo estaba ocurriendo, pero sin poder probarlo. Rodrigo estaba distinto, más feliz, más ligero, más presente. Pero no podía atraparlo. Me está poniendo a prueba, pensaba. Quiere ver si descubro todo. Daniela, tan astuta con las cámaras,
pero ni siquiera imaginaba lo que estaba pasando por ahí. ¿Alguien más siente pena por ella? Cuéntanos en los comentarios. Interpretaba cada sonrisa de él como una provocación. Cada momento de silencio como un secreto guardado. Cada te amo como una mentira bien ensayada. Fue un jueves cuando todo cambió. Rodrigo llegó a casa más temprano de lo normal. Me encontró en la cocina, preparando la cena. Daniela, dijo, con una voz distinta. Necesitamos hablar. Mi corazón se aceleró. Era la hora. Finalmente. Subió al cuarto, dejándome sola con mis pensamientos. Era la hora. Rodrigo finalmente iba a confesar. Iba a admitir que estaba engañándome, que se había enamorado de otra mujer, que nuestro matrimonio había terminado. Yo había ganado. Había conseguido la prueba que buscaba. Pero mientras me preparaba para la conversación que lo cambiaría todo, me preguntaba por qué la victoria tenía un sabor tan amargo. Tal vez porque, incluso sin ver sus encuentros, podía sentir que ya había perdido a mi marido para siempre. Había pasado toda la noche despierta, preparando mi discurso. Rodrigo finalmente iba a confesar, y yo estaría lista para confrontarlo con toda la dignidad de una mujer que siempre tuvo razón. Había ensayado cada palabra, cada gesto, cada expresión. Cuando admitiera que tenía un romance con Valeria, lo miraría a los ojos y le diría, siempre lo supe. Eres igual que todos los demás hombres. Sería mi victoria final. Mi vindicación. A las 8 de la mañana, escuché el timbre. Rodrigo aún estaba en la ducha, así que fui a abrir. Abrí la puerta y allí estaba Valeria. No sola. A su lado, con el cabello aún mojado y una expresión que nunca antes había visto, estaba mi marido. Daniela, dijo Rodrigo, con una voz tranquila pero firme. Necesitamos hablar. Entraron en la sala sin esperar mi permiso. Rodrigo se sentó en el sillón que siempre fue suyo, pero ahora parecía un extraño. Valeria permaneció de pie, con las manos entrelazadas frente al cuerpo. Rodrigo, ¿qué está pasando?, pregunté, intentando mantener el control. Daniela, sé quién es ella. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir? Sé que Valeria es investigadora. Sé que tú la contrataste para ponerme a prueba. El suelo desapareció bajo mis pies. Rodrigo, yo. No levantó la mano. Déjame terminar. Rodrigo se levantó y fue hasta la ventana. Se quedó allí un momento, de espaldas a nosotros, como si estuviera reuniendo coraje. 18 años, Daniela. 18 años de matrimonio, y nunca confiaste en mí. Ni por un segundo. Eso no es verdad. Sí lo es. Se volvió para mirarme. Siempre me miraste como si fuera un problema que necesitabas resolver. Como si hubiera algo malo en mí que tenías que descubrir. Rodrigo, yo solo. Contrataste a una mujer para seducirme. Para poner a prueba si era digno de tu confianza. Convertiste nuestro matrimonio en un experimento. Sus palabras salían sin rabia, sin gritos, sin drama. Solo una tristeza profunda que me dolía más que cualquier grito. Ella me contó todo, continuó. Sobre el plan, sobre las cámaras, sobre cómo querías atraparme siendo débil. Miré a Valeria, que mantenía la mirada en el suelo. ¿Se lo contaste? Sí, respondió, finalmente mirándome. Se lo conté. ¿Por qué? Porque me enamoré de él. Y él merece la verdad. ¿Te enamoraste? La pregunta salió como un susurro. Sí. Y él también se enamoró de mí. Sus palabras resonaron por la sala como un martillo golpeando en mi pecho. Allí estaba yo, Daniela Cárdenas, viendo cómo mi mundo se derrumbaba ante mis ojos. Rodrigo, lo llamé, con la voz temblando. ¿Tú me engañaste? No, respondió, mirándome con una calma que me asustó. Me enamoré. Es lo mismo. No lo es. Traicionar es engañar a alguien que confía en ti. Tú nunca confiaste en mí. Yo confío en ti. Contrataste a una investigadora para ponerme a prueba, Daniela. Eso es lo opuesto a confiar. Sentí las lágrimas quemando mis ojos. Rodrigo, por favor. Daniela, dijo, su voz suave pero firme. La amo. ¿Tú me amas? No. Yo amo a Valeria.
El mundo se detuvo. Completamente. No podía respirar. Me engañaste, con la mujer que yo contraté, grité, finalmente perdiendo el control. Me enamoré de la mujer que trajiste a nuestra casa, corrigió él. De la mujer que me escuchó como tú nunca lo hiciste. Que me vio como tú nunca me viste. Rodrigo, no. Me voy, Daniela. Me voy con ella. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. No. No puedes hacer esto. Sí puedo. Y lo haré. Llevamos 18 años casados. 18 años de desconfianza. 18 años de que buscaras defectos en mí. 18 años sintiéndome un extraño en mi propia casa. Rodrigo, por favor. Podemos hablar. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar. Tú creaste esta situación, Daniela. Tú nos pusiste en esta posición. Yo solo quería estar segura. ¿Segura de qué? ¿De qué no valía la pena? ¿De qué era como todos los otros hombres? Segura de que me amabas. Y ahora tienes tu certeza. Ya no te amo. Sus palabras fueron como una cuchilla cortándome el pecho. No puedes hablar en serio. Hablo en serio. Por primera vez en años, hablo en serio. Rodrigo se acercó a mí, y por un momento pensé que cambiaría de idea. Que me abrazaría y diría que todo era un gran malentendido. En cambio, sostuvo mi rostro con ambas manos, me miró a los ojos y dijo: Gracias por liberarme. Luego se volvió hacia Valeria. ¿Vamos? Vamos, respondió ella. Caminaron hacia la puerta. Yo lo seguí, desesperada. Rodrigo, no me dejes. Él se detuvo en la puerta, pero no se giró. Daniela, me perdiste mucho antes de que conociera a Valeria. Me perdiste en el momento en que decidiste que no podías confiar en mí. ¿Puedo cambiar? No quiero que cambies. Quiero que seas feliz. Pero yo también quiero ser feliz. ¿Y eres feliz con ella? Sí. Por primera vez en años, soy feliz. Rodrigo abrió la puerta. Valeria pasó junto a mí sin mirarme a los ojos. Él la siguió. Rodrigo, grité una última vez. Él se detuvo en la acera y se volvió hacia mí. Daniela, lo siento. Lo siento mucho que hayamos llegado a esto. Yo también lo siento, susurré. No. No lo sientes. Te sientes victoriosa. Porque al fin obtuviste la prueba que buscabas. ¿Qué prueba? Que no valgo nada. Que todos los hombres son iguales. Que siempre tuviste razón. No es verdad. Sí lo es. ¿Y sabes qué? Tal vez siempre tuviste razón sobre mí. Tal vez realmente no valgo nada. Se alejaron, caminando por la calle de nuestra villa como dos turistas de vacaciones. Me quedé parada en la puerta, viendo al hombre que amé durante 18 años marcharse con la mujer que yo misma traje a nuestra casa. La ironía era tan cruel que casi pude reír. Casi. Entré en la casa y cerré la puerta. La casa que antes era ordenada y silenciosa ahora resonaba con el silencio más cruel que jamás había escuchado. El silencio de la soledad absoluta. Mi plan había funcionado perfectamente. Rodrigo había sido puesto a prueba. Y yo había descubierto la verdad. Solo que la verdad era que lo había perdido todo. Comenta desde qué ciudad estás viendo esta historia. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en una eternidad de silencio. Me había convertido en una prisionera en mi propia casa. La casa que antes era mi reino, ahora era mi calabozo. Cada habitación resonaba con los recuerdos de una vida que yo misma destruí. La mesa de la cocina donde Rodrigo tomaba café todas las mañanas. El sillón de la sala donde leía sus libros de historia. El lado derecho de la cama, que ahora siempre estaba frío, siempre vacío. Él me amó, repetía para mí misma, sentada en la terraza, observando la calle por donde caminó por última vez. Y lo perdí. Las palabras se volvieron una cruel oración, un mantra que recitaba todas las noches, todas las mañanas, en cada momento de silencio. Había retirado todas las cámaras. Apagado todos los grabadores. Ya no había nada que vigilar, nada que descubrir. La verdad había sido revelada, y era más dolorosa que cualquier mentira que hubiera imaginado. Intenté volver a la rutina.
levantarme, desayunar, hacer las compras, cuidar la casa. Pero todo parecía sin sentido. ¿Para qué ordenar una casa donde solo yo vivía? ¿Para qué comprar ingredientes para una sola persona? ¿Para qué mantener una rutina que no llevaba a ningún lugar? Los vecinos de la villa empezaron a susurrar. Doña, que vivía en la casa de al lado, intentaba conversar siempre que me veía. ¿Y Rodrigo? Hace tiempo que no lo veo. Está de viaje por trabajo, mentía, forzando una sonrisa. Ah, qué bien. El trabajo es importante. Sí. Muy importante. Pero las mentiras se volvían cada vez más difíciles de sostener. Rodrigo no volvía. Su ropa seguía en el armario, sus libros en las estanterías, sus gafas de lectura en la mesa de noche. Pero él no volvía. Una tarde de sábado, 3 semanas después de su partida, decidí salir a caminar por la villa. Necesitaba aire, movimiento, algo que rompiera el silencio eterno de la casa. Fue entonces cuando los vi. Rodrigo y Valeria estaban sentados en la plaza central, en una de las mesas del café frente a la iglesia. Compartían una mesa pequeña, 2 tazas de café, un pedazo de tarta. Rodrigo vestía una camisa simple, jeans desteñidos. Valeria llevaba un vestido floreado, el cabello suelto al viento. Parecían comunes, normales, felices. Me escondí detrás de un árbol, observando de lejos la escena que nunca había logrado capturar durante mi vigilancia. Rodrigo reía de algo que Valeria decía. Una risa genuina, espontánea, libre. Ella sostenía su mano sobre la mesa, no como un gesto de posesión, sino de cariño. Vivían con menos, pero vivían con verdad. Ellos son felices, murmuré para mí misma, sintiendo las lágrimas quemarme los ojos. Son realmente felices. Rodrigo miró alrededor en ese momento, y por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Me vio, parada detrás del árbol, observándolos como una sombra del pasado. Esperaba que se levantara, que viniera hacia mí, que dijera algo. Esperaba enojo, culpa, vergüenza. En cambio, solo saludó con la mano. Un gesto discreto, casi imperceptible, pero amable. Era una despedida. Salí de la plaza rápidamente, casi corriendo. Volví a casa y cerré la puerta, como si eso pudiera cerrar también el dolor que sentía en el pecho. Esa noche, me senté en la terraza con una copa de vino. El mismo vino que Rodrigo y yo tomábamos en nuestras pocas noches especiales. El mismo vino que él había compartido con Valeria la primera noche que ella vino a nuestra casa. Yo creé esta situación, le dije a la noche vacía. Inventé un problema que no existía. Busqué una traición que no estaba allí. La luna llena brillaba sobre la villa, iluminando las casas blancas, las calles de piedra, la vida que seguía su curso normal. Él me amó, repetí, como todas las noches. Durante 18 años, él me amó. Y yo nunca lo creí. El vino se acababa en la copa, pero el dolor no se acababa en el pecho. En los meses que siguieron, me volví una experta en soledad. Aprendí a cocinar para una sola persona, a hablar conmigo misma, a llenar el silencio con la televisión, con libros, con cualquier cosa que me distrajera de la verdad. Pero cada noche, cuando me acostaba en la cama que antes compartíamos, miraba al techo y repetía las mismas palabras, como si cada una fuera una condena que nunca dejaría de cumplir. Él me amó. Y yo lo perdí. La desconfianza que antes era mi escudo ahora era una hoja que cortaba sin parar. La arrogancia que antes sostenía mi postura firme ahora se disolvía en un vacío insoportable. Había conseguido lo que siempre quise, la verdad. La verdad era que mi esposo era un hombre bueno, fiel, que me amaba a pesar de todos mis defectos. La verdad era que yo había destruido mi propio matrimonio por no poder creer en mi propia suerte. La verdad era que, a veces, cuando construimos trampas para los demás, terminamos cayendo nosotros mismos en ellas. Y la verdad más cruel de todas, no había forma de volver atrás. Rodrigo comenzaba de nuevo al lado de Valeria. Llevaban una vida sencilla, sin juegos, sin máscaras, sin desconfianza. Una vida que yo nunca supe darle. ¿Y yo? Yo seguía sentada en el porche todas las noches, observando la calle vacía, repitiendo para mí misma las palabras que se convirtieron en mi pena eterna. Él me amó. Y yo lo perdí. Porque cuando destruyes el amor con tus propias manos,
cuando eliges la sospecha en lugar de la confianza, cuando prefieres tener la razón a ser feliz. No solo pierdes a un esposo. Te pierdes a ti misma. Y yo me había perdido por completo. En la búsqueda de la verdad, había encontrado la mentira más dolorosa de todas, que el amor verdadero había estado ahí todo el tiempo, esperando solo que yo creyera en él. Pero yo elegí la desconfianza. Y ahora, sola en mi casa perfecta, pagaba el precio de esa elección. Cada noche. Para siempre.